Muy bien. Bueno, libro de los Tesalonicenses, capítulo 4, ¿sí? Vamos desde el versículo 9 en adelante. Hoy vamos a ver, cantamos la última alabanza, reflejar al mundo tu amor. Qué complicado, qué difícil que es. Y hoy vamos a hablar sobre el amor cristiano y la vida ordenada. Se está poniendo interesante ya al final de los tesalonicenses. Donde antes quizás, si recuerdan, Pablo hablaba sobre terceros, ¿sí? O la venida de Cristo, hablaba del mismo que no soportaba, no aguantaba y quería ir a visitar a los tesalonicenses, ¿sí? Pero ahora empieza a exhortar, y recuerden, cuando decimos exhortar no es dar palo, no es hablar mal, sino con amor, animar, consolar, llamar a reflexión sobre la vida cristiana. ¿Amén? Amén. Leemos entonces la palabra de Dios, capítulo 4, versículo 9 del libro de 1 Tesalonicenses. Dice así: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también así lo hacéis con todos los hermanos que están por Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Oramos. Dios bendito, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Dios, por la oportunidad de poder abrir tu libro sagrado. Señor, gracias porque en vasos de barro, en personas indignas como somos, has dado tu gracia para poder expresar esto, Señor. No somos dignos, sinceramente, Señor, de poder hablar de tu palabra tan santa. 3 veces santo dice tu palabra que eres. Y lo creemos así. Y nosotros somos simiente de pecado. Pero aún así te ha placido así, y gracias por habernos elegido a cada uno de nosotros, Señor. Que ya sea desde este lugar, del púlpito o afuera en la vida cotidiana, pero tenemos la oportunidad de poder expresar tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos, guíanos, abre nuestro entendimiento, tanto para mis hermanos como para mí también, Dios, que podamos verdaderamente entender tu palabra, Señor. Que el Espíritu Santo transforme y nos haga entender tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. A modo de introducción, podemos decir que el cristianismo es una fe viva y práctica. O sea, tenemos que practicar lo que decimos creer, ¿sí? La fe tiene que afectar toda la vida de los creyentes. Es decir, desde las actitudes más mundanas, y cuando digo mundanas me refiero a las cosas cotidianas, como ir a trabajar, comprar en el mercado, salir a caminar por ahí, qué sé yo, las cosas cotidianas, hasta los sentimientos, los pensamientos más profundos que solamente Dios y nosotros conocemos. Si bien cualquier religión tiene influencia en sus fieles, y como hemos dicho, lamentablemente el cristianismo es la única religión que sus fieles dicen creer una cosa y actúan de otra manera. Todas las otras sectas, ¿se acuerdan que hemos hablado una vez? Todas las otras sectas, lamentablemente, están mentalizados y viven lo que dicen creer, a tal punto, por ejemplo, los musulmanes son los que se matan. Si ellos tienen que venir, a un musulmán tiene que venir acá y explotar él para hacer volar esto, lo va a hacer sin ningún problema. Aún así, a pesar de todas esas cosas, ninguna secta, ninguna religión falsa puede transformar la vida de las personas como la puede transformar el Evangelio de Dios. Amén. Solo el poder de Dios transforma la vida de los creyentes
de tal manera que se pueda vivir de acuerdo a lo que creemos. Y ahí está lo complicado. ¿Por qué muchas veces no vivimos lo que decimos creer? Quizás no hemos sido transformados. Entonces el apóstol Pablo insiste en que los tesalonicenses vivieran de esa manera. Y acá tenemos dos temas. Hemos leído 4 versículos y tenemos 2 temas. El versículo 9 y 10 es el amor y el versículo 11 y 12, la vida ordenada. Y ahora lo vamos a ir desarrollando. Sí, el verso 9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. El amor entre hermanos, dentro de una congregación, es un mandato divino. ¿Sí? Uno de los mandamientos del Señor que dice, ama a tu prójimo. Entonces, eso lo vemos en Juan. A ver, acompáñenme, vamos a ver al libro de Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Juan, capítulo 13, versos 34 y 35. Y dice así, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado, como Jesús nos amó. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Gálatas 5:22 dice que uno de los componentes del fruto del Espíritu es amor. Eso no es algo teórico, ¿sí? Y es importante entender también que todo servicio, y cuando me refiero al servicio no me refiero a venir a la iglesia, tener un ministerio, ¿sí? Subirse acá adelante, predicar, dirigir, tocar la alabanza, limpiar la iglesia, no sé. Cuando hablamos de servicio, es todo lo que como nosotros nos podemos brindar hacia el hermano, tiene que ser con amor. Sin amor no es aceptable delante de Dios, ¿sí? 1 Corintios 13 nos habla que si no tengo amor, nada sirve lo que hago. Yo puedo cantar, hacerlo llorar, dirigir, predicar, ponerle las manos, pero si no tengo amor, no sirve de nada todas estas cosas que hago, que hacemos. Así que todo servicio que hagamos, sea visible o no visible, tiene que ser para la gloria de Dios. Y tiene que ser con amor. Por ejemplo, el apóstol Juan nos habla mucho sobre el amor. El apóstol Juan, tanto en el Evangelio como en sus cartas, parece que el apóstol, la doctrina principal del apóstol fue el amor. Por ejemplo, no lo vamos a leer, pero 1 de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11, capítulo 3, del 10 al 24, capítulo 4, versículo 7, Segunda de Juan, capítulo 5, Tercera de Juan, versículo 6, ¿sí? El apóstol Juan siempre enfatiza el amor entre hermanos, ¿sí? Lamentablemente, la falta de amor entre los creyentes debilita el testimonio de la iglesia, ¿sí? Entonces, acá los tesalonicenses sí manifestaban ese amor. Por eso Pablo dice que no tienen necesidad de que os escriba. Pablo no tiene que enseñarles a cómo amarse. Simplemente decir, bueno, gloria a Dios que se aman. Háganlo mejor. Anímense, ámense más de lo que se aman hasta ahora. ¿Sí? Y vemos ahí un contraste. Si recordamos los versos del domingo pasado, hablaba sobre la inmoralidad, la lujuria, ¿sí? Entonces vemos que los creyentes tienen que abstenerse de todas esas cosas, pero en contrario tienen que intercambiar o tratar al hermano con el amor fraternal, ¿sí? Tiene que conducirse al hermano como con los sentimientos y las conductas más puras. Recuerdan que hemos hablado, por ejemplo, que con qué intenciones me acerco al hermano del sexo opuesto, ¿sí? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, el verso 6 decía que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano? Hemos leído otras traducciones que, siguiendo el contexto del verso 3 y 4, está hablando de esa idea
sexual, con qué ideas me acerco al hermano del sexo opuesto. Entonces, en vez de acercarme con malas intenciones, debo acercarme con una conducta pura. La frase amor fraternal en el griego tiene la idea de los afectos familiares. Así que mire cómo el apóstol Pablo utiliza ese sentido en el Nuevo Testamento para hablar de los hermanos en la fe. Al fin y al cabo, como siempre decimos, somos una familia espiritual, porque somos todos hijos de un mismo Padre, nuestro Dios, y hermano mayor, como se dice en algunos pasajes, y hay un pasaje, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos también, mis hermanos, que dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. La enseñanza del amor no venía de Pablo, sino que venía de Dios mismo. Entonces, ¿qué significa esto? Si vemos en la Escritura, la Trinidad, tanto Dios Padre como Jesús, como el Espíritu Santo, nos hablan sobre el amor. Vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, 1 de Juan 4:10. A ver, 1 de Juan 4:10. Vamos a ver cómo vamos a ver cómo Dios Padre nos habla del amor. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él, Dios, nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El acto más grande de amor, entregar un Hijo por la humanidad. Juan 3:16, ¿qué dice? Ese lo podemos decir de memoria. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 8:32. ¿Sí? Romanos 8:32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino lo entregó todo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No escatimonia a su propio Hijo, no se guardó nada, entregó todo por amor. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios que adoramos. Cristo nos enseñó sobre su amor, sobre el amor también. En Juan, el libro de Juan, la epístola del apóstol Juan, capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y el verso 18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y en el 13, capítulo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase este mundo, al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús muestra que Él amó a la gente que estaba ahí con Él. Amén. Y el Espíritu Santo también nos habla, nos enseña el amor de Dios, pero el Espíritu Santo por ahí actúa diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nuestros corazones, está en nosotros, entonces Él es el que nos manifiesta a través de sí mismo, Él produce en nosotros ese tipo de sentimiento, es decir, el amor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, dice Romanos 5:5. O sea, el que tiene el Espíritu Santo ama a los hermanos. No me malinterpreten, no estoy hablando de un amor de amistad, un amor de pareja, un amor de padre a hijo, sino el amor de Dios. Ese amor incondicional, que aunque fallemos, ahí está. Entonces, eso nos enseña que el amor que los tesalonicenses tenían no era de ellos mismos, sino que era Dios que puso en ellos mismos, en sus corazones, ese sentimiento. ¿Sí? Era Dios mismo
el que actuaba por los tesalonicenses. ¿Amén? Amén. El verso 10 dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por Macedonia. Entonces, el amar a los hermanos nos ayuda a nosotros también a crecer y a desarrollarnos. ¿Por qué? Porque hay algunos santos, hay algunos hermanos, y uso la palabra santos porque somos santificados por medio de Cristo. Entonces hay algunos santos que son fáciles de amar, pero hay otros que por ahí no. Alguien dijo, no sé quién lo dijo porque simplemente tomé la cita de un libro y dice, el morar arriba con los santos en amor será la gloria, pero el estar aquí abajo con los santos que conozco, bueno, esa es otra historia. Es decir, es difícil a veces amarnos, ¿sí? Entonces, los tesalonicenses amaban a todos los hermanos, pero no habían llegado a un punto máximo, les faltaba todavía, ¿sí? Y en todas las cosas que ellos pasaban, quizás el amor podía trastabillar un poco. Entonces, como dije hace un momento, a causa de nuestras propias personalidades, muchas veces tenemos conflictos, ¿sí? No, tenemos roces con nuestros hermanos, ¿sí? Tampoco significa que estemos abrazados y caminemos juntos todo el tiempo, porque en algún momento nos vamos a agarrar a las piñas. Sino simplemente es respetar y amarlo como hijo de Dios. Y entender que Cristo murió por él de la misma manera que por mí. No es que por él hubo un poquito más de sangre que por mí, o por mí hubo un poquito más de sangre que por él. Por todos derramó la misma cantidad de sangre. Entonces, tenemos que amarnos como hermanos. Tenemos que aprender a soportarnos, a sobrellevarnos, a ser pacientes. Podemos no compartir porque sí, somos diferentes personas y puedo no estar de acuerdo con actitudes que tenga alguno, como que alguno no puede estar de acuerdo con actitudes que tenga mi persona. Pero no por eso significa que nos vamos a odiar o nos vamos a mirar mal. Simplemente es, bueno Señor, el hermano es así, ayúdame a sobrellevarlo. O si le falta madurez, ayúdalo, dale la madurez. Ayúdame a mí también a acompañarlo en el proceso. Sí, es más fácil con los hermanos de otras iglesias. Bueno, no comparto la doctrina aquella, entonces, bueno, mantengo mi distancia. Sí, nos vemos, nos saludamos, bendiciones, ¿cómo estás? Pero hasta ahí nomás. Pero de tu casa, de tu familia, de tu iglesia, entonces, ahí es complicado. Y eso es lo que siempre tenemos que orar, los unos por los otros. Que el Señor nos dé amor y nos dé la paciencia quizás, ¿sí? Para poder entender y respetar y amarlo, ¿verdad? Amarnos verdaderamente. Porque uno puede respetar, pero por ahí no amar. Entonces, verdaderamente que podamos amarnos, vernos como Dios nos ve, con ese amor que Dios nos ve. Samuel Pérez Milos dice que esa manifestación del amor fraterno era otra demostración visible de la condición de verdaderos cristianos que habían nacido de nuevo. Fuerte. El que nació de nuevo ama al hermano. Primera de Juan 3:14. Ya yo lo busco, no se preocupen. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Duro el apóstol Juan. Pero es la palabra de Dios, mis hermanos. Entonces, haciendo un poco de historia, vemos, por ejemplo, por qué Pablo escribe lo que escribe. Como habíamos visto en los primeros capítulos, capítulo 1, verso 8, creo, si mal no recuerdo, el evangelio fue expandido a toda la provincia, a toda Macedonia, ¿sí? Entonces, ellos, los locales, los tesalonicenses, tenían que mostrar el amor que ellos mismos predicaban.
¿sí? Se cree que una de las formas de aplicar el amor de los tesalonicenses era, por ejemplo, la hospitalidad, ya que Tesalónica era una ciudad chica, pero era el centro de todos los viajes marítimos y todo, entonces mucha gente iba para Tesalónica. Entonces, quizás al predicarle a todas las provincias, llegaban a Tesalónica y bueno, no, sí, allá está el hermano fulano de tal en Tesalónica, y bueno, entonces me voy a quedar 2 días hasta que haga los trámites que tengo que hacer y después volver. Bueno, listo, hermano, venite a mi casa. ¿Sí? Entonces, razones económicas, comerciales, hacía que la gente vaya, pise Tesalónica. Entonces ellos, los tesalonicenses, tenían que mostrar el amor en la hospitalidad. ¿Sí? En la hospitalidad, dicen, es una de las formas de manifestar el amor fraternal, tanto antes como ahora. ¿Sí? Y había preparado el texto de Hebreos, que se me perdió Hebreos. Hebreos capítulo 13 dice lo siguiente. Permanezca el amor fraternal, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordad de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como si también vuestro cuerpo mismo estáis en el cuerpo. En esa época había lo que se llama las teofanías, Dios presentándose ante alguien en forma humana, y no es diciendo yo soy Dios, sino que sin demostrar, y mucha gente sin saberlo habló con Dios. Tenemos un ejemplo claro de Abraham, cuando van estos 3 hombres y hablan con Abraham, y es cuando le dicen que va a ser papá y qué sé yo, era Dios en forma humana. Entonces, el amor fraternal tiene que tener una dimensión grande, porque como hemos leído en Juan, dice, este es mi nuevo mandamiento, que améis unos a otros como yo os he amado. ¿Sí? ¿Y cómo nos amó Cristo? A tal punto de dar su vida por nosotros. Muchas veces, mis hermanos, hablamos del Espíritu Santo, hablamos de sus perfecciones, hablamos de lo que Él hace, pero somos incapaces de amar a nuestros hermanos, porque solamente es algo intelectual, no algo vivencial lo que nosotros decimos. Porque lo leí en la Biblia y lo entendí. La Biblia dice que hay que amar. Hermanos, amen a sus hermanos. Es fácil decirlo, pero lo vivimos. Entonces, la exhortación de Pablo en este versículo es semejante, como decíamos, a animar a los creyentes a vivir en la plenitud del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y qué es la plenitud? Es la forma que Dios establece para la vida cristiana. Y no debiera ser una excepción, no decir, bueno, a ver, el que vive en la plenitud del Espíritu es una excepción, sino que tiene que ser la naturaleza de una vida nueva en Cristo. Hoy en la actualidad que vivimos, en el mundo cristiano que vivimos, lamentablemente, el que quiere vivir como Dios manda es un fanático. Y no tiene que ser así. Deberíamos todos intentar, por medio del Espíritu Santo, vivir como Cristo nos manda. Entonces, esta es una verdadera prueba para hoy, mis hermanos. ¿Queremos comprobar si somos verdaderos cristianos? ¿Si somos cristianos genuinos o no? Entonces acá, en esta área, es una donde podemos probarlo. ¿Amamos a nuestros hermanos? Recuerden que Romanos capítulo 8, creo que era versículo 9, o capítulo 9, versículo 8, habla de que el que tiene el Espíritu de Dios es de Dios, el que no, no. Es dura esa frase, mis hermanos, pero puede venir gente a la iglesia y nunca haber sido hecha hija de Dios. Y pueden pasar años, y pueden pasar años. Una vez escuché una prédica y el expositor estaba exponiendo, y miren la gravedad de lo que voy a decir.
estaba exponiendo y contó un testimonio. Un pastor por 10 años se cruzó con él y eran amigos, de hecho fue discípulo de este pastor que cuenta el testimonio. Entonces, bueno, fue a pedir consejo y le dice, bueno, mira, yo te voy a preguntar algo y contestame la semana que viene. Venía el viernes que viene a consejería y me contestás. Y dice, ¿verdaderamente sos cristiano? Un pastor, otro pastor le está preguntando, ¿eh? Y al otro viernes cuando va, el hermano le dice, no. ¿Por qué digo? Miren la gravedad del asunto. Porque estamos hablando de un pastor. Estamos hablando de alguien que por 10 años llevó una grey adelante. O sea, el hecho de que yo esté parado acá no significa que yo sea santo. El hecho de que yo esté parado acá no significa que sea un verdadero hijo de Dios. Si no tengo los frutos que la Biblia nos manda a que veamos. Entonces, por favor, hermanos, no se crean que por venir a la iglesia está todo bien. La salvación no se pierde, eso lo sabemos. El que es salvo, pero el que es salvo y tiene frutos. No es para andar tampoco examinándonos en el sentido de estar con miedo, si soy creyente, si no, si... No me malinterpreten, hermanos. No me refiero a eso. Sino que son los frutos que tenemos que tener. También es una verdad que estamos en proceso y como dice Filipenses, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. O sea, estamos en proceso, nadie es perfecto. Hay una esperanza, no se asusten, no se bajoneen. Hay una esperanza, porque estamos en proceso de perfección y la perfección la vamos a tener cuando Cristo venga. Por eso, como decíamos las reuniones pasadas, no nos quedemos con decir, bueno, llegamos a este nivel espiritual, ya no, siempre, hermanos, tratemos de avanzar más, siempre ir más profundo en las cosas de Dios. Como decía el cántico que hemos entonado, cuanto más te conozco, más quiero saber de ti, o sea, cuanto más alto estoy, más quiero estar en la presencia de Dios. Amén. Continuamos, verso 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Aunque los versos, al final del capítulo 3, recuerden que hemos hablado de la venida de Cristo, ¿sí? Que estamos esperando la venida de Cristo, no significa que tenemos que dejar todo y esperar que Cristo venga, ¿sí? Por eso el apóstol le ordenó a los tesalonicenses, mejor dicho, no les ordenó, no les dijo que lleven una vida evangelística loca. No trabajemos, no importa, vamos y prediquemos el evangelio. Ojo. Al contrario, si creemos en Cristo, si confiamos en Él, si amamos a Dios, tenemos que tener tranquilidad. ¿Qué quiere decir eso? Cristo va a venir, sí. No sabemos cuándo, pero tampoco tenemos que desesperarnos porque confiamos en Él y esperamos que Él venga. Entonces, en esa época se cree que en la iglesia tesalónica había cierta inquietud, ¿sí? Probablemente alguien entendió mal la doctrina de la venida de Cristo, ¿sí? Y como decían que era inminente, que ya llegaba, entonces, sabiendo que el tiempo acá en la tierra se iba a terminar, entre comillas, ¿cuántos años pasaron desde los tesalónicos a nosotros que todavía estamos acá? Yo nací en el Evangelio y sigo escuchando, Cristo viene pronto, ya voy a cumplir 34 si Dios quiere, así que hace 34 años vengo escuchando, Cristo viene pronto y todavía no llega. Entonces, ellos pensaban que si ya Cristo viene, ¿para qué trabajar? ¿Sí? No vamos a trabajar, vamos a predicar el Evangelio, vamos por ahí a meterme en la vida de los demás, ¿sí? Entrometiéndome en lo ajeno, no vamos a trabajar para... Y bueno, ¿y cómo nos sustentamos?
Bueno, en la iglesia está lo de el kilo, las primicias, podemos tomar de ahí. Está bien, pero eso es una reserva que se va a acabar y si no se trabaja, ¿cómo vas a reponer eso? Entonces, ¿qué es lo que significa vivir, tener tranquilidad? Vivir en paz. El griego original es la idea de poner toda la ambición, esa tiene la idea, fijar todo el deseo de vivir tranquilo. No se trata de no hacer nada, sino de precisamente tranquilizarse. ¿Qué era lo que tenía? A ver, ¿qué era lo que los tenía intranquilos? ¿Por qué podían desesperarse los tesalonicenses? En realidad no se sabe muy bien, pero según el contexto se puede tener la idea de que la tardanza en la venida del Señor. Entonces, por eso Pablo los manda a estar tranquilos y que no perviertan a otros en decir, che, Cristo viene, ponete las pilas. No le pongan temor a los demás. Y aún hoy en día surge que cuando no se tienen claro la enseñanza general de las palabras, consideran que se cumplen permanentemente las señales bíblicas establecidas para la segunda venida de Cristo. ¿Qué quiero decir? ¿Vieron que pasó la pandemia? ¡Oh, son los últimos tiempos! Cristo viene. La guerra de Irán con Rusia. Cristo viene. En la época de pandemia se usaba mucho el texto de Isaías. Encerrate en sus casas y no salgas más. La palabra se está cumpliendo. No, mis hermanos, recuerden que no tenemos que tomar las cosas tan literales como dicen, sino que hay que estudiar. Hay que ver si ese pasaje ya no se cumplió en algún momento de la historia. ¿Sí? Entonces están esos fanáticos que cada cosa sobrenatural que pasa es, la venida de Cristo está cerca, ya falta menos, ya se está cumpliendo. Y tomamos el libro de Apocalipsis como si fuera... como si fuéramos expertos y decimos que la palabra ya se está cumpliendo. Ustedes saben que en ese sentido personalmente trato de tener el mayor respeto posible porque no entiendo las profecías, pero lo poco que entiendo de la escritura creo que no es como por ahí muchos dicen. Entonces, este tipo de creyente que están viendo lo que para ellos son señales, viven generalmente inquietos por los acontecimientos, pero no están viviendo tranquilos en la espera de la venida del Señor. ¿Sí? Porque, a ver, si vamos a una cuestión de tomar literalmente, ahora no recuerdo el texto, pero yo puedo ahora decir que cuando termine esta reunión se va a cumplir lo que dice ese pasaje, que no me acuerdo la cita, y Dios sabe por qué no me deja acordar. El texto dice, y todos se fueron a su casa. Ya lo voy a buscar y se los voy a mandar al grupo. Pero el texto dice eso, y todos se fueron a su casa. Entonces, si yo saco de contexto ese pasaje, digo, hermanos, el Señor me habló, me dijo, bla, 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 que cuando termine esta reunión se va a cumplir lo que dice, no sé, por ejemplo, Macabeos 3:15, como para decir un pasaje, ya después lo vamos a buscar bien. Y ustedes van a buscar y dice, y todos se fueron a su casa. ¿Me entienden cómo es la cuestión? Entonces, recuerden, cada vez que pase algo, bueno, tenemos que verlo a la luz de la Escritura, pero no un pasaje específico, sino todo el contexto general de la Biblia. Entonces, un segundo aspecto de la exhortación tiene que ver con ocuparse en sus propias cosas. ¿Sí? Y debemos entender que la vida tranquila a la que se exhorta no es un llamado a la pereza y a dejadez, sino a ocuparse en lo que es natural en la vida personal. Tenemos que trabajar. Predicamos el Evangelio, sí, pero como dijimos siempre, el mandato de Mateo, ir y predicar el Evangelio, es en la vida cotidiana. Cuando vamos a trabajar, cuando vamos a comprar, no sé, cuando estamos caminando por la calle y vemos una necesidad, por ahí el Espíritu Santo nos mueve a acercarnos por una persona que no conocemos, puede pasar, ¿sí?
no a dejar de trabajar y estar todo el día en la calle predicando. Que si Dios nos llama a eso, gloria a Dios, pero no es que todos tenemos que hacerlo. Cada uno acá tenemos nuestro trabajo, nuestra forma de sustento. Y yo, como siempre digo, doy fe porque los escucho de que predican. Siempre cuentan algún testimonio. Que estaba comprando y le hablé a la señora, que estaba en el trabajo y le hablé a fulanito. Estamos de alguna u otra forma cumpliendo el mandato del Señor. En tercer lugar se llama trabajar con nuestras manos. Y esta enseñanza, Pablo ya se las había dado. ¿Sí? Pablo les enseñó a ganarse el sustento cotidiano mediante el trabajo. ¿Sí? Pablo dijo, yo para no hacer carga a la iglesia, tengo 2 manos que puedo trabajar, puedo hacer manualidades. En esa época para los griegos todo ese trabajo era un trabajo para menospreciar porque era para los esclavos. Entonces ellos que no eran esclavos, que eran gente libre entre comillas, ¿cómo iban a hacer manualidades? ¿Cómo iban a trabajar con las manos? Entonces muchas personas de la clase trabajadora y muchos esclavos que fueron convertidos creyeron eso y empezaron a no someterse a sus amos, a no cumplir las obligaciones en sus trabajos. ¿Por qué? Porque ahora están libres en Cristo, ahora estamos libres en Cristo, entonces ya no dependo de mi amo, sino que dependo de Cristo. ¿Sí? Entonces, en lugar de mantenerse por medio del trabajo honrado, probablemente algunos tesalonicenses estaban dependiendo de los recursos de otro para su mantenimiento. Por eso el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 10, dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea, el trabajo nos da el sustento, la comida. Entonces, ¿no querés trabajar? No comas. No vayas a sacarle la ración a otro. El trabajo no es una maldición. Y les voy a contar una anécdota. Yo cuando era chico, nunca vi el trabajo con buenos ojos. Porque veía el esfuerzo, veía el cansancio. Entonces, yo decía, todo por el pecado de Adán y Eva, ¿no? Eso que Dios dice, con el sudor de tu frente trabajarás, ganarás el pan. Pero después que voy creciendo y voy estudiando la palabra, veo que Dios instituyó el trabajo. Porque Dios lo puso a Adán y le dijo, esto ahora sos el mayordomo, cuídalo. Le dio un trabajo. Entonces el trabajo no es una maldición, sino es todo lo contrario. Es honrado, es honor y es un medio de enriquecer su propia personalidad. Uno crece cuando trabaja, aprende quizás. Entonces, el apóstol enseña que cualquiera que sea el trabajo que un creyente tenga, debe mantenerse en él. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció como modo de sustentar sus vidas. Pero ojo, no saquemos de contexto las cosas. Nada contradice para los ministros que están abocados a tiempo completo en el ministerio. Entonces, ellos sí tienen que ser sustentados por la iglesia porque están trabajando para el reino de Dios. Entonces, lo que Pablo está enseñando aquí es que el trabajo es el medio de la provisión para las necesidades cotidianas. Ya sea que un ministro trabaje en la obra o trabajemos afuera, es provisión del Señor. Y ambos tienen que esforzarse porque no se trata de una opción, sino de un mandamiento. El verso 12, para ir finalizando, dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El verso 12 nos dice por qué es importante hacer eso, por qué es importante trabajar. Y todo nos lleva a un corazón evangelístico del apóstol Pablo. Porque Pablo dice, habla sobre el trabajo, habla sobre amar a los hermanos, habla sobre tener tranquilidad y habla sobre preocuparse por sus negocios. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se condujeran honradamente para con los de afuera, mostrando la integridad que los cristianos manifiestan frente a un mundo pecaminoso, confuso y agitado. Los otros días estaba viendo un video, no sé si lo mandé al grupo, no lo recuerdo, creo que no, donde dice robar. Yo no robo. Porque no es que vamos y entramos a una casa y robamos. Pero muchas veces contratar a alguien
y no darle lo que realmente merece su trabajo, también es robar. Y otra cosa, una vez escuché, como para que aprendamos, una vez escuché una persona que preguntaba que si entre cristianos tenemos que cobrarnos el trabajo, porque el obrero es digno de su salario, y mis hermanos en la iglesia, decía este hermano, él era diseñador gráfico, creen que porque somos cristianos o hermanos tengo que hacer las cosas gratis. ¿Cómo puedo hacer? Y le respondían, ambos tienen que cumplir el principio bíblico, ¿sí? Uno por amor quizás, o sea, el que te contrata, el que te pide tu trabajo, tiene la obligación, porque es un mandato de Dios, el obrero es digno de su salario, de pagarte. Depende de vos, si decís, bueno, por amor no, está bien, te lo dejo, es una ofrenda, o te cobro. Pero así quedan los dos, digamos, en paz. Yo cumplo, yo contrato a mi hermano que es albañil, yo cumplo en decir, bueno, hermano, ¿cuánto me va a cobrar? Si el hermano dice, bueno, no, mi hermano, se lo hago, es un favor, listo. Yo intenté cumplir con lo que Dios me manda a mí, y el hermano de su generosidad obró de acuerdo a lo que él creyó correcto. Entonces estamos todos contentos. No es que el hermano venga, haga el trabajo y después, bueno, gracias mi hermano, Dios lo bendiga, y lo abrazo y lo despido sin un peso. Eso también es robar, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, nosotros como cristianos tenemos que mostrar en un mundo caído, en un mundo pecaminoso, ese tipo de integridad. El que no trabaja y vive a costo de otro es un mal testimonio para el mundo. Mientras que un cristiano honesto y laborioso se gana el respeto de todos. Cuando los creyentes muestran actitudes y hábitos de trabajo, viven de modo tranquilo y respetan la privacidad de los demás y no se entrometen en chismes ni nada, eso es un testimonio poderoso para los incrédulos y eso hace que crean en el Evangelio. ¿Cuántos de ustedes trabajando en otros lugares con gente pecaminosa los han quizás elogiado por su testimonio? Porque no son iguales al montón. Bueno, eso es para la gloria de Dios. Entonces, también hay otra razón para que el creyente no dependa de nadie. La buena manera de vivir es el mejor resultado para el evangelio que se predica. Pero, por el contexto, vale la pena considerar que el creyente no debe depender de nadie, siempre y cuando él se niegue a trabajar con lo establecido. Si hay una necesidad, está bien, sí, hay que ayudar, pero si el hermanito es vago y no quiere trabajar, bueno, ahí no, flaco, ponete las pilas. ¿Se entiende? Es necesario entender y tener en claro que Dios colocó al hombre en la tierra y lo hizo mayordomo. El trabajo es uno de los órdenes de la creación. ¡Wow! Entonces, si nosotros como creyentes nos ocupamos de nuestro trabajo, no vamos a estar, no vamos a caer en la pobreza y no vamos a depender de la caridad ajena, ¿sí? Sino que solo vamos a suplir todas nuestras necesidades. Y así podemos compartir con los que tienen necesidad, con los que verdaderamente tienen necesidad, nosotros podemos compartir. ¿Se entiende? Entonces, para finalizar, ya vamos avanzando. Voy a citar al pastor MacArthur, que dice lo siguiente: esa forma de vida práctica y sencilla, como se manifiesta en las exhortaciones del apóstol Pablo a los tesalonicenses, es el fundamento de todo el evangelismo. Los creyentes que aman con sacrificio, que exhiben sus vidas tranquilas, que se centran conscientemente en mantener sus propias vidas en orden y llevan a cabo fielmente sus responsabilidades diarias en su lugar de trabajo, evitando así cualquier dependencia asistencial, proclamando al tiempo el Evangelio, a la hora del regreso de Cristo, son los testigos más eficaces para sus vecinos y seres queridos no salvos. En otras palabras, quieren que sus vecinos o sus familiares que no conocen a Cristo sean salvos, que se vea reflejado una vida ordenada. Trabajen, ganen el sudor, ganen el sustento, con honradez. ¿Sí? ¿Amén?
Oramos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias te damos nuevamente por esta oportunidad. Señor, trabaja en nuestros corazones, Dios amado. Tuya es la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén.